Continuamos con el capítulo número 2, fórmulas y funciones básicas intermedias. En este caso vamos a ver funciones de texto. Con respecto a funciones de texto, entonces tenemos nuestra base de datos y las funciones más comunes en un curso básico intermedio que debemos conocer. Las actividades a realizar con respecto a las siguientes funciones. Empecemos con concatenar. Concatenar columna F y G en columna H. Yo realmente utilizo mucho la función concatenar para organizar aquellas celdas en donde necesito unir información. Entonces, en términos generales, la función concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Escribo la palabra concatenar, abro paréntesis y selecciono las celdas que quiero combinar en una sola. En este caso la actividad me solicita concatenar solamente la columna F y la columna G. Concatenar tiene dos opciones. La primera opción es con la palabra concatenar. La segunda opción es utilizando el ampersand o la i comercial. La diferencia entre las dos es que concatenar tiene un número limitado de celdas a seleccionar. En cambio, la i comercial no. Por lo tanto, les sugiero que utilicen la i comercial cuando vayan a hacer selección y unificación de varias celdas, porque aquí no tenemos un límite. Muy bien. Con respecto a la función espacios, organizar los espacios de la columna H. Muy bien. ¿Qué hace la función espacios? Quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre las palabras. Entonces, como podemos observar, la columna H tiene unos espacios a la izquierda de la ciudad, muchos espacios entre la ciudad y la sección, y lo que hace la función espacios es organizar la columna para que visualmente sea más fácil de leer. Entonces, selecciono mi texto, cierro el paréntesis y ya tengo entonces una palabra más coherente, separada con un simple espacio. Extrae. En columna J, extrae las primeras tres letras de la columna I. Muy bien. La función extrae se escribe de la misma manera. ¿Qué hace la función extrae? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Entonces, esto significa que yo tengo una celda, debo asignar la posición. En el caso del ejercicio es extraiga las tres primeras letras de la columna I. Eso quiere decir que yo debo empezar con la primera letra, es decir, el número 1, y debo contar tres posiciones. Muy bien, cierro el paréntesis y ya tengo las tres primeras letras extraídas de la columna I. Es decir, que para la siguiente celda o la siguiente fila, él debe traer la palabra B o G, CAL, B o G, MED y así sucesivamente. Muy bien. Eso es. Ya tenemos entonces la función organizada. ¿Qué pasa? Si en algún momento la necesidad es seleccionar otras posiciones, como por ejemplo aquí en Bogotá A, necesito extraer entonces de la cuarta letra
hasta la sexta letra. Es decir, que el resultado de la función debe ser OTA. Extrae la celda, la posición del número 4. ¿Cuántos caracteres debe contar? 3. Cierro paréntesis y tengo el resultado esperado. Bien. Elaboren muchos ejercicios para memorizar las diferentes opciones que tiene esta función. También utilizo mucho esta función en mis ejercicios de la oficina y de universidad. Continuamos entonces con la función largo. En columna K, ¿cuántos caracteres posee la columna C? Muy bien. ¿Qué significa la función largo? Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces, básicamente es contar cuántos caracteres tiene la columna. No importa si es texto o numérico. Entonces, debo contar la columna C, cuántos caracteres están disponibles allí. Muy bien, selecciono la celda, cierro el paréntesis y enter. Eso es todo. Si yo me ubico en la columna C y cuento el número de caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está la función en lo cierto. Los separadores de miles o de millones, él no los tiene en cuenta. Copiar y pegar. Muy bien. También la función largo ustedes la van a utilizar porque en algún momento algún formato estándar de Excel solicita que las columnas tengan un ancho máximo. Si ustedes quieren llevar un dato a ese ancho máximo, deben revisar, deben confirmar que efectivamente el largo de la palabra que quieren colocar allá no supere el máximo establecido. Y en el evento que lo supere, pues simplemente disminuyen el número de caracteres de la celda origen. Muy bien, continuamos con la opción de mayúscula. La función mayúscula, ¿qué debemos hacer allí? En columna L, convertir a mayúscula la columna F. Entonces, cuando ustedes tengan una palabra en minúscula y la quieran transformar en mayúscula, esta es la función mayús. Abren paréntesis y seleccionan la columna que necesiten. Con respecto a la función minúscula, entonces en columna M convertir a minúscula la columna F. Lo mismo, queremos convertir a minúscula lo que diga la columna F. Entonces, la función minúscula es con más minúscula hasta la C. Abro paréntesis, selecciono mi palabra, cierro el paréntesis y listo. Ya tengo entonces la función con lo solicitado por la hoja de cálculo. Antes de terminar este curso, con respecto a mayúsculas y minúsculas, les voy a regalar un truco desde Word para que también puedan trabajar mayúsculas y minúsculas. Moneda. En columna N, convertir a moneda la columna B. Entonces, más moneda, abro paréntesis, selecciono la columna B y cierro paréntesis. Muy bien. Dependiendo del formato o el idioma que tenga su sistema operativo, él entregará entonces en función moneda un formato. Control C y Control V.
Entonces, esto lo acabamos de transformar en el formato moneda que manejamos en nuestro país. Reemplazar. En columna O, reemplazar Cali de columna F por Valle del Cauca. Más reemplazar, entonces reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Muy bien, reemplazar, abro paréntesis, de la columna F, reemplazar la palabra Cali por Valle del Cauca.